Abrimos un martes más nuestro consultorio médico y hoy para saludar al doctor Ricardo Cuéllar, traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa, hablamos de patología de la cadera. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, según Eduardo. Muy bien, muy bien. Un placer saludarle. Bueno, vamos a hablar hoy precisamente sobre la patología de cadera, qué casos se pueden presentar y cómo tratarlos. Si le parece, empezamos precisamente por explicar en qué consiste el dolor de cadera. Sí, perfectamente. Más que en qué consiste, yo te diría un poco cómo se caracteriza, Bien. porque normalmente es un concepto mal entendido en general. El dolor de la cadera se refiere única y exclusivamente a la zona de la ingle. Es un dolor muy característico que se produce normalmente al caminar, es decir, con carácter mecánico, y que se irradia, que se extiende por la cara interna del muslo hasta la rodilla. eh, a menudo se confunde con otros dolores que no son exactamente de asiento en la articulación, sino alrededor de su zona y que pueden ser de otro origen, inflamatorio de otras estructuras tendinosas como la trocanteritis, muy conocida entre las mujeres, que es mucho más frecuente, o patología propia de la columna lumbar con la cual suele coincidir. El dolor de la cadera se localiza exclusivamente en la región de la ingle y, como te digo, se manifiesta sobre todo al andar o moverse, Ujú. y con el paso del tiempo va produciendo una pérdida del músculo, del cuádriceps, del músculo del muslo, y se caracteriza también por una dificultad progresiva para podernos cortar las uñas del pie del lado afectado. Esas son las características fundamentales. Muy bien. Invitaría un poco también a los pacientes o a los oyentes en general a que visiten nuestra página web, cuellarcot.com, en la que, entre otras cosas, pues tratamos en extensión estas mismas cuestiones y las que vamos a desarrollar en adelante. Muy bien. ¿Y cuáles son o pueden ser generalmente las causas para que tengamos un dolor de cadera? La causa fundamental es el desgaste, la artrosis, pero hay un factor que la va a producir a largo plazo y que ya se detecta en la juventud, fundamentalmente. Y es lo que ya la gente empieza a conocer como el cuadro de choque, de chocar entre el fémur y la cavidad que la pelvis concede a la cadera para formarla, que se llama acetábulo. Estos cuadros de choque fémuro-acetabular simplemente se deben a que esas dos piezas que deben ser concéntricas y jugar perfectamente para articularse, pues tienen una deformidad generalmente a nivel de la cabeza del fémur, que hacen que ese roce no sea perfecto, que esa fricción no sea perfecta y dé lugar a un cuadro que a la larga va produciendo ese desgaste que normalmente diagnosticamos ya en edades 60, 70 años, ¿eh? Ujú. Pero que, como te digo, muchas veces además en el atleta, en el jugador joven, ha venido siendo engañada como cuadros de tendinitis de psoas, tendinitis de aductores. Esas tendinitis de psoas o de aductores rebeldes a los tratamientos, a los fisioterapeutas, muchas veces esconden cuadros de este tipo, como te digo, de Claro. pequeñas deformidades de la cabeza del fémur que conducen a un dolor en la juventud y a un desgaste generalmente en la vida adulta. Bueno, yo creo que lo he explicado, ¿no? Hombre, sobre todo con respecto a las diferentes edades. Lo digo porque le iba a preguntar a qué edad se puede padecer este tipo de patología. Sí, yo creo que ya he respondido un poco a Sí, ello. De todas sí, maneras, pero yo intento ser comprensible, no usar términos sí, demasiado sí, y se técnicos, agradece pero mucho. pero me puedes corregir No, no, si no, en no, 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 se ha algún... entendido perfectamente, Ah, por eso lo decía, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Independientemente de la edad. ¿Cómo se trata o cómo se trata desde Policlínica Guipúzcoa este tipo de Bien, patología? generalmente, sobre todo en estos cuadros, como te he dicho, de la juventud del atleta, pues sí suele haber una primera fase de tratamiento, de intentar un tratamiento conservador, eh, pero frecuentemente esa sintomatología al final sabemos que no se va a resolver con fisioterapia, y muchas veces nos obliga a hacer tratamiento quirúrgico, que en el caso del paciente joven, sin desgaste todavía, pero ya sí con ese cuadro de pequeña alteración de la forma, pues lo tratamos mediante artroscopia, ¿no? No es que haya un límite de edad, pero lo que sí hay un límite es
del desarrollo de la patología. Cuando una cadera ya ha generado un desgaste, todavía sobre ese desgaste o artrosis, que viene a ser lo mismo, Sí. no la podemos claramente revertir, ¿eh? Entonces, esa sería la frontera entre poder tratar esa patología mediante artroscopia o ya tener que pasar, cuando el desgaste está significativamente avanzado, a hacer el tratamiento clásico, que es una prótesis de cadera, ¿no? Claro. El equipo de traumatología no solamente atiende en las consultas de Policlínica Guipúzcoa, sino también en el servicio de urgencias, imagino, ¿no? Y imagino también que las lesiones que se acaban encontrando son muy variadas, pero no sé si con mayor frecuencia hay algunas determinadas que se puedan mencionar, doctor. Hombre, centrándonos en la cadera, pues evidentemente tenemos que hablar de la fractura de cadera, que es una patología frecuente en los ancianos, en las edades más avanzadas, y con una gran predominancia en la mujer, que al mismo tiempo la facilita un proceso muy conocido por todo el mundo, que es la osteoporosis. Claro. La osteoporosis en la mujer hace que la frecuencia de fractura de cadera que atendemos no solo en policlínicas, sino en todos los hospitales de la red, sea muy significativo. Se crean, y nosotros evidentemente lo tenemos en marcha, protocolos para permitir la actuación. El único tratamiento de estas fracturas es generalmente quirúrgico, en un 99% de los casos. Entonces, lo que se intenta es facilitar una cirugía lo más precoz posible para rehabilitar y volver a la vida anterior a estos pacientes que encamados solamente surgen complicaciones y muchas veces se puede producir un fallecimiento por las complicaciones aparecidas en relación a la fractura. Claro. Por eso siempre los protocolos de actuación en estas fracturas son muy específicos. Por otro lado, Policlínica permite, aunque no hacemos una guardia de presencia física, no estamos físicamente en el hospital, disponemos de los medios para tener conocimiento inmediato de todo lo que se atiende, igual que de las imágenes de todo lo que se atiende en el servicio de urgencias. Y en tiempo real se pueden tomar decisiones, aunque no estemos presentes en ese momento, lo cual nos proporciona una gran agilidad a la hora de administrar estos tratamientos. Claro. Hablamos de a mayor edad, mayor riesgo, evidentemente, eso yo creo que ha quedado Sí, muy claro. de estas fracturas, y hay otro grupo que también las presenta, que suelen ser los deportistas que hacen ciclismo y motociclismo. Es otro pequeño grupo que también suele presentar fracturas de cadera, pero ya tienen un contexto muy diferente al que te he comentado, Claro. De los grupos de mayor edad. ¿Y cómo se tratan este tipo de fracturas, doctor? El tratamiento, salvo que no haya un desplazamiento, lo cual es raro, es siempre quirúrgico. Entonces, dependiendo de la localización en la zona de la cadera, siempre se barajan dos opciones. O bien un enclavado, un pequeño enclavado, cuando es un poco más bajo, por debajo del cuello del fémur, y cuando es por dentro del cuello del fémur, normalmente el tratamiento siempre es una prótesis. ¿Por qué una prótesis? Porque sabemos que esas fracturas por dentro del cuello del fémur dañan a los vasos nutrientes de la cadera, y esa fractura no va a pegar, no va a consolidar y se va a necrosar. Entonces, como eso es algo ya constatado a lo largo de la experiencia, en todos los servicios de traumatología, normalmente estas fracturas se tratan de manera análoga. Un enclavado por debajo del cuello del fémur, una prótesis por encima del cuello del fémur. Uh-huh. ¿Y cómo es la recuperación tras la cirugía? ¿Rápida? ¿Necesita su tiempo? Hombre, jugamos siempre con las capacidades previas funcionales de los pacientes. Son pacientes complejos, pero la colaboración, que también forma parte de estos protocolos, con los servicios de medicina interna, ha mejorado también mucho la agilidad en la recuperación tras la cirugía. Todos los servicios que intervenimos, y como te digo, uno de ellos es el de medicina interna, procuramos siempre que esa recuperación sea lo más rápidamente posible, de manera que no se generen complicaciones que a esas edades pues suelen ser propias de pulmón, de corazón, etcétera. Claro. Entonces intentamos el mismo día de la intervención volver a sentar al paciente y reiniciar un poco la enseñanza con el servicio de rehabilitación para recuperar el andar al día siguiente de la intervención. Muy bien. Recordamos hoy en Onda Cero y en nuestro consultorio médico, en Más de Uno en Guipúzcoa, hablamos de patología de la cadera
con el doctor Ricardo Cuéllar. Y una vez que hemos instalado la prótesis, ¿se podría producir una nueva fractura una vez colocada, doctor, o no? Sí, sí, evidentemente esto es un proceso muy conocido. Hay un porcentaje conocido de lo que llamamos fracturas periprotésicas o fracturas alrededor de un implante protésico. Pero te diría que la posibilidad de que se produzca es la misma que sin prótesis. Es decir, Ya, si un paciente con una prótesis incurre en un mecanismo de lesión, se lesiona la prótesis, ¿no? claro. Pero de manera análoga a cómo se lesionaría si no la tuviera Sí, sí. puesta. Ujú, claro. ¿Y ya para terminar, qué recomendaciones lanzaría a esas personas que en estos momentos nos están escuchando y que sufren de alguna patología de cadera? Y sobre todo, ¿cuándo deberían acudir al traumatólogo, al especialista? Siempre que tengan una duda, evidentemente el consejo que les recomiendo hacer, pues eso, consultar con un especialista. Lo primero es establecer un diagnóstico de la patología y con arreglo al diagnóstico establecer una indicación precisa del tratamiento que procede a cada paciente en cada momento. Eso es lo que perseguimos siempre. Claro. Pues que no se lo piensen dos veces. Lo importante en estos casos y ante cualquier dolencia y cualquier problema es ponerse en manos de un especialista. Y hoy el especialista que nos ha atendido es el doctor Ricardo Cuéllar, traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa, para hablarnos de las patologías de cadera. Ricardo, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias, un placer a vosotros Que tenga un buen por día. contar conmigo. Encantados. Igualmente. Y hasta una próxima ocasión. Buen día. Agur. Adiós, Agur.